Cuando Eugenia, una madre cariñosa, notó que su pequeña de 2 años comenzaba a emitir un olor fétido, el pánico se apoderó de ella. Sabía que algo no estaba bien, pero jamás imaginó lo que estaba a punto de descubrir. Desesperada la llevó al médico, esperando una explicación razonable. Sin embargo, cuando el diagnóstico inicial llegó, la incredulidad la invadió. No podía creer que aquello estuviera sucediendo de verdad. Eugenia Bodarenko, una madre de 31 años, celebraba con entusiasmo el segundo cumpleaños de su hija menor, Alisa. La fiesta, llena de risas y juegos, transcurrió como se había planeado. Amigos, vecinos y sus hijos llenaron la casa de alegría, mientras Eugenia, orgullosa y feliz, supervisaba cada detalle para que el día fuera inolvidable. Sin embargo, después de que los últimos invitados se despidieron y el bullicio se apagó, algo inusual ocurrió. Alisa, normalmente una niña tranquila, comenzó a mostrar señales de incomodidad. Cuando Eugenia la llevó a su dormitorio y cerró la puerta, notó un olor extraño en el aire. Era un aroma fuerte y desagradable, algo que no había estado allí antes. Verás, para Eugenia, su pequeña hija era su mayor tesoro. Ella había conocido a su esposo, Edward, cuando ambos tenían solo 19 años, a través de internet. Nacida y criada en Ucrania, Eugenia encontró en Edward, un hombre del Reino Unido, el amor y el apoyo que siempre había deseado. Después de una relación corta pero intensa, Edward viajó a Ucrania para conocerla en persona. Su conexión fue tan fuerte que en poco tiempo se casaron y ella se mudó al Reino Unido con él para empezar una nueva vida. Edward, siempre atento, la apoyó en todo momento. La ayudó a adaptarse al nuevo país y a estudiar el idioma, para fortalecer su comunicación mientras él trabajaba. No obstante, después de 4 años de matrimonio, ambos decidieron dar el siguiente paso. Teniendo un hogar y un buen trabajo, era el momento de traer un hijo o una hija al mundo. Pero había algo, aquel bebé no llegaba, y ambos fueron al hospital, donde lamentablemente un médico le dijo a la mujer que sería poco probable dar a luz, pues su útero era más pequeño de lo normal, lo que dificultaba que quedara embarazada. Para la pareja fue una noticia devastadora, pero ambos harían todo lo posible para superar este obstáculo. Decidieron explorar opciones como tratamientos de fertilidad. Después de varios intentos fallidos y momentos de desesperanza, el bebé lamentablemente no llegaba. Edward decidió entonces no forzar algo que jamás se daría, por lo que le pidió a su esposa que fuera fuerte y le aseguró que estaría con ella. Además, le sugirió que adoptar podría ser una opción. No obstante, cuando Eugenia tenía 28 años, algo comenzó a cambiar. Siempre había sido una mujer activa, llena de energía y entusiasmo, pero de repente empezó a sentir un cansancio inusual que no podía explicar. Había días en los que simplemente levantarse de la cama era un gran esfuerzo. Además, los constantes mareos y malestares que experimentaba la hacían pensar que podría estar enferma. Preocupada por su salud, Eugenia decidió acudir al médico para entender qué estaba ocurriendo. Tras una serie de pruebas, los resultados no mostraron nada preocupante. Sin embargo, los síntomas persistían. Mareos, náuseas y un agotamiento inexplicable la acompañaban a diario, pero los médicos no encontraban la causa. Una tarde, mientras conversaba con una amiga cercana, Eugenia mencionó sus síntomas. Su amiga entonces le sugirió hacerse una prueba de embarazo, aunque Eugenia la descartó de inmediato. Es imposible, pensó. Aún así, algo en el tono de su amiga la convenció de intentarlo. Esa misma noche, sin decírselo a Edward, tomó una prueba en casa. Lo que nunca imaginó fue que aquella pequeña tira de papel cambiaría sus vidas para siempre. Con manos temblorosas, vio cómo el resultado daba positivo. Eugenia no podía contener su emoción. Entre lágrimas de incredulidad y alegría, supo que la vida les estaba dando una segunda oportunidad. Esperó ansiosa a que Edward llegara del trabajo para compartir la increíble noticia. Cuando finalmente llegó, Eugenia lo recibió con la prueba en la mano y una sonrisa. Al principio Edward no entendía, pero cuando la realidad lo golpeó, la alegría que ambos sintieron fue indescriptible. Después de tantos años de espera y dudas, el milagro que tanto anhelaban había ocurrido. Cuando acudieron al médico para confirmar el embarazo, incluso él quedó sorprendido. Es un verdadero milagro, dijo el especialista, quien les explicó que aunque el riesgo era alto, debido a las condiciones previas de Eugenia, todo parecía estar avanzando bien.
les recetó un cuidado extremo durante los meses siguientes. Edward se aseguró de que Eugenia siguiera al pie de la letra cada recomendación. Modificaron sus rutinas, eliminaron cualquier estrés innecesario y trabajaron juntos para que el embarazo transcurriera sin complicaciones. Los chequeos regulares y las ecografías confirmaban que la pequeña que se desarrollaba en el vientre de Eugenia estaba sana. Cada latido del corazón de su hija era un recordatorio del milagro que estaban viviendo. Finalmente, a principios del 2015, Eugenia dio a luz a su pequeña Alisa. Fue un momento lleno de emociones. Edward estuvo a su lado durante todo el parto, sosteniéndole la mano a su esposa y dándole ánimo. Cuando escucharon el primer llanto de su hija, no pudieron evitar llorar de felicidad. Cuando Edward tomó a la bebé en sus brazos por primera vez, sintió que todo tenía sentido. Nada en el mundo podía compararse con esa sensación. Eugenia, aunque agotada, no dejaba de mirar a su hija con amor y gratitud. Era el regalo que habían esperado durante años. Desde ese día, la vida de Eugenia y Edward giró completamente en torno a Alisa. La cuidaban con esmero y dedicación, siempre atentos a cada detalle. Querían asegurarse de que tuviera una infancia llena de amor y felicidad, y estaban decididos a protegerla de cualquier peligro. Sin embargo, esto también los hacía muy precavidos. Si Alisa mostraba el más mínimo síntoma de estar enferma, sus padres entraban en alerta. La cuidaban tanto que a veces parecía que estaban exagerando, pero para ellos era simplemente su manera de demostrar cuánto la amaban. Un día, cuando Alisa cumplió 2 años, ocurrió algo que llenó de preocupación a Eugenia. Después de celebrar su cumpleaños con una linda fiesta en casa, la niña empezó a quejarse de algo extraño. Ella se llevaba la mano a la cabeza y Alisa comenzó a sentir un extraño olor en su dormitorio. Aunque al principio Eugenia no le dio mucha importancia, pronto notó que el olor no desaparecía y que Alisa parecía incómoda. La mujer entonces la limpió cuidadosamente, pensando que a lo mejor se hubiera ensuciado con algo. No obstante, después de múltiples baños, el olor persistía y Alisa seguía mostrándose incómoda. Y esta vez notaron que la niña comenzó a tener estornudos y excesiva congestión. Eugenia no podía ignorar su instinto de madre. Sabía que algo no estaba bien y junto a Edward decidieron actuar de inmediato. Residiendo en el distrito de Kensington, Londres, la pareja llevó a su pequeña al hospital infantil más cercano para una evaluación. Al llegar, explicaron a los médicos lo que estaba ocurriendo. Un olor desagradable parecía emanar de su hija, como si algo estuviera descomponiéndose, pero no lograban identificar la causa. El médico de turno, acostumbrado a casos complejos, realizó un examen físico completo. Aunque al principio no encontró nada alarmante, pensó que podría tratarse de una simple irritación o una pequeña infección. Explicaron los medios locales, por lo que recetó un spray nasal y otros medicamentos antibióticos a la pequeña. No obstante, las noches se hicieron interminables para Eugenia y Edward. Alisa no dejaba de quejarse, por más que tomaba medicinas, y cada vez que estornudaba, pequeños rastros de fluido verde y hasta rojo teñían los pañuelos que usaban para limpiarla. El olor en su habitación se había vuelto insoportable, impregnando la ropa de cama y el aire, como si algo invisible estuviera pudriéndose cerca. Eugenia pasaba horas arrodillada junto a su hija, tratando de consolarla mientras revisaba su pequeño rostro con desesperación. «Tiene que haber algo que no estamos viendo», se decía, con el corazón apretado. Edward, aunque intentaba mantenerse fuerte, apenas podía ocultar su preocupación. «¿Y si es algo grave? ¿Algo que hemos pasado por alto?», preguntó en un momento. Su temor crecía con cada día que pasaba, hasta que ambos decidieron que no podían esperar más. Con Alisa en brazos y la incertidumbre a punto de quebrarlos, regresaron al hospital, rogando por una respuesta. En esta segunda visita, otros médicos realizaron una evaluación completa, pero no encontraron nada fuera de lo común. Según los análisis, todo parecía estar en orden. Sin embargo, Eugenia, desesperada por una respuesta, insistió en que revisaran a fondo, especialmente el interior de la nariz de su hija. En un principio, los doctores aseguraron de que no era necesario, pero la mujer insistió. Fue entonces cuando los médicos notaron algo extraño. Tras examinar con más detalle, quedaron impactados con lo que vieron. Ellos detectaron algo muy inusual, alojado profundamente en una de las fosas nasales de Alisa. La sorpresa fue general. Con mucho cuidado, la doctora utilizó unas pinzas para extraerlo.
Poco a poco fue sacando el objeto y resultó ser una simple y pequeña esponja, explicó Eugenia. Lo último que retiraron fue un trozo más grande, cubierto de pus que olía fétidamente, exactamente como el olor que habíamos notado durante semanas. La extracción no fue fácil. Los médicos tuvieron que usar una combinación de herramientas, una aspiradora médica, una cuchara especial y unas pinzas. Alisa lloró de dolor durante el procedimiento, pero al final, el objeto fue retirado por completo. Eugenia, aún conmocionada, confesó que nunca imaginó que algo así pudiera estar ocurriendo. No logré ver nada dentro de su nariz por mi cuenta. No tenía idea de dónde pudo haber salido esa esponja, ni en qué momento se la metió. Me imagino cómo habrá sufrido mi niña, pues en los últimos días realmente no paraba de llorar, y nuestra ansiedad crecía a un punto de tomar unos calmantes. Según los medios locales, Eugenia recordó que su hija había estado jugando con un peluche, cuya parte interior contenía pequeñas esponjas. Tras repasar lo sucedido, pensó que, en un descuido, su hija probablemente había arrancado una de esas esponjas y la había metido en su nariz sin que nadie se diera cuenta. El tiempo pasó y, con ello, la esponja hizo que su fosa nasal se irritara y creara una herida con un nido de bacterias. El incidente dejó a Eugenia con sentimientos encontrados. A pesar de la solución final, no podía evitar sentirse frustrada por el manejo inicial de los médicos. Estuvieron medicando a mi hija con antibióticos cuando todo lo que necesitaban era examinarla con más detalle. Si no hubiera insistido tanto en que deberían hacer una revisión más exhaustiva, la historia habría tenido un final muy diferente. Mi pequeña, nuestro mayor tesoro, no estaría con nosotros hoy, comentó, aún visiblemente conmovida. Por otro lado, Edward decidió presentar una queja formal al hospital y quiso compartir su experiencia para alertar a otros padres. Quiero que esto sirva como una lección. Si creen que algo está mal con su hijo, no se queden callados. Insistan, hablen y no se den por vencidos hasta obtener una respuesta clara. No se vayan a casa si creen que algo más está pasando. Esto es la vida de un niño o una niña y no es un juego. Un vocero del hospital expresó: sentimos que la familia no esté satisfecha con el servicio brindado. Revisaremos cualquier queja que se presente para garantizar que los pacientes reciban la mejor atención posible. Aunque el incidente dejó huella en Alisa, Eugenia y Edward estaban aliviados de que su hija se recuperara. La experiencia les sirvió como recordatorio de la importancia de la vigilancia y la intuición de los padres. Esta historia nos enseña que el amor y la intuición de los padres son herramientas poderosas frente a la incertidumbre. Insistir, cuestionar y abogar por el bienestar de nuestros hijos puede marcar la diferencia entre un desenlace triste y uno lleno de esperanza. No debemos temer defender lo que sabemos en nuestro corazón que es cierto. La salud y felicidad de nuestros hijos merecen cada esfuerzo. Si llegaste hasta aquí, te agradezco de corazón por acompañarnos. No olvides regalarnos un pulgar arriba, compartir este video y dejarnos tus comentarios. Yo soy Gustavo Valés. Por cierto, te invito a ser parte de este canal suscribiéndote. Hasta la próxima.